Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes en esta mañana, donde nos convocamos por medio del Espíritu Santo para darle gracias a nuestro Padre Jehová, a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre creador, hacedor, a nuestro Padre formador, salvador, dándole gracias por toda su expresión de amor que nosotros hemos recibido de Él por medio de la persona del Hijo de Cristo Jesús. Y en esta hora le bendecimos, santificamos su santo nombre, damos gracias a nuestro Padre por todas sus expresiones de amor con el cual se manifiesta para nuestras vidas. Cada vez por medio del Espíritu Santo somos testigos del amor de Dios. No solamente somos testigos del poder de Dios, sino también somos testigos del amor de Dios. Cuánto Dios nos ama a través de esa obra maravillosa en la encarnación de su Hijo, en la crucifixión de su Hijo, en la resurrección, ascensión y glorificación de Cristo Jesús, el Dios hombre. Y damos gracias porque ahora por medio del Espíritu Santo podemos recibir todas estas riquezas, todas estas maravillas, entenderlas y vivirlas en nuestra vida para poder nosotros complacer a nuestro Padre, para poder nosotros recibir y disfrutar de lo que Él preparó de antemano para todos nosotros, que son bendecirnos en Cristo Jesús. Y pedimos al Santo Espíritu en esta hora que vamos a colocar nuestros ojos en las Escrituras, nuestros oídos, para que el Espíritu Santo nos permita ver a Cristo por medio de ella, nos permita oír a Cristo por medio de la Escritura, que hoy podamos ser enriquecidos del Señor, que podamos ser añadidos de las riquezas de Cristo a nuestra alma, que podamos ser mezclados con su esencia, con todas las virtudes del Hijo. Por eso le damos gracias y pedimos al Santo Espíritu que nos ayude en esta impartición, que nos dé luz, sabiduría, entendimiento, para poder ver la preciosa obra del amor de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor, capítulo 23 del libro de Ezequiel, amados, capítulo 23. Dice el capítulo 23 en el nombre del Señor Jesús: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola, y su hermana la menor Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada.
y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholibá, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones, y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Aholibá, así ha dicho Jehová, el Señor: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Picob, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos. Y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Será llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos,
y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Olivar y le denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos. Y aun sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. He aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él. Y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos la juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, damos gracias a nuestro Padre por esta palabra del capítulo 23 y vamos junto al Espíritu Santo recibir su luz y su edificación para nuestras almas a través de ella. Capítulo 23, vamos a encontrar en este capítulo 23 una metáfora profética, una metáfora que usa el Señor, una alegoría para describir a su pueblo, para describir a Israel, para describir a Samaria y a Judá, y principalmente para expresar Dios lo que está sintiendo por la transgresión de Judá. Para eso es la metáfora. Y usa una metáfora en comparación de una pareja, en comparación de un esposo con una esposa. Esa va a ser la metáfora. Aunque se está refiriendo a un contenido espiritual, va a usar un contenido sexual. Entonces, por eso va a hablar más de contenido alegórico, en contenido sexual del esposo con la esposa y de lo que está sucediendo con esta esposa, que él la califica y la describe finalmente como adúltera. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar la metáfora.
que dice la metáfora y luego vamos a ver la interpretación. Cuando vino el Señor Jesús hablaba por parábolas y detrás de la parábola había un misterio y luego el Señor lo explicaba. Bueno, aquí el Padre, para ellos eso fue una metáfora de algo que ellos conocían. Ellos conocían qué es ser un esposo, qué es ser una esposa, cuáles son las transgresiones que hay dentro de un pacto matrimonial que pueden llegar a causar esto que causó en esta relación de Dios con Israel: un furor, una ira, un castigo. Entonces, ¿cuál es la metáfora? Dios le dice a el profeta, le dice: Ezequiel, te voy a contar una metáfora, te voy a relatar una metáfora, no un cuento, ni una fábula, ni una parábola, una metáfora, una alegoría, para poderte expresar y me entiendas lo que yo estoy sintiendo en relación a mi pueblo, en relación principalmente a Judá, pero aquí están las dos, está Samaria y Judá, que las dos hacían parte de Israel, solo que ellos se habían vuelto dos, pero Dios los había hecho uno, Israel con las 12 tribus, pero ellos por toda su rebelión se convirtieron en dos: Israel del norte, Israel del sur, Samaria, que era la capital del norte, Jerusalén, la capital del sur. Entonces ahí va la metáfora. Dios le dice: ¿cómo es la metáfora, Ezequiel? La metáfora consiste en que una mujer tuvo dos hijas, una llamada Aola y la otra llamada Aholiba. Dos hijas de una mujer, salieron dos hijas. Y Dios dice que esas dos mujeres que nacieron, Aholiba y Aholiba, le da nombre. Una es Samaria y la otra es Jerusalén. Lo que está diciendo es una alegoría para decir: son mi pueblo, son mi viña, son mi vasija, son mi rebaño, es mi esposa, las dos. Y si tomé las dos como esposa, le está diciendo: allá las dos, yo las tomé en un pacto. Por eso dice: estando en mi poder, las hice mías, llegaron a ser mías. Cuando Dios dice que llegaron a ser de Él, Dios está expresando que hizo un pacto con ellas, porque está hablando de un pacto de pareja. Uno de los pactos más elevados que hay es el pacto de pares, el pacto de matrimonio. El pacto de pares es un pacto elevado. Entonces, por eso Dios da la metáfora en relación a un pacto matrimonial, porque es la expresión más alta de un pacto, es la de un hombre y una mujer. Porque en otros pactos, pactos de negocios, pactos de un contrato, no son inferiores, porque en el pacto de hombre y mujer, en un pacto matrimonial, hay la mezcla del cuerpo, del alma y del espíritu. Es una mezcla del ser completo. Es un pacto. Entonces, Dios por eso relaciona esta metáfora colocando el pacto más alto que los hombres entendían. ¿Cuál es el pacto más alto que ellos comprendían que hay? El pacto más alto era el que se hacía entre un hombre y una mujer, en boda, porque para ellos siempre existió el pacto. Ellos comprendían ahora lo que Dios les iba a decir, porque ellos no tienen la cultura nuestra. Ellos nunca se unían a una mujer sin pacto. Para los hebreos siempre el pacto de unirse a una mujer o una mujer no se podía unir sin pacto a un hombre. Para ellos, en su cultura. Para la cultura nuestra es muy común cualquier unión sin pacto entre hombre y mujer. Pero para esta cultura, para el pueblo de Dios, las mujeres hebreas no tenían por costumbre ni por cultura nunca unirse a un hombre sexualmente sin un pacto. Entonces, por eso era que la condición de pacto en relación a hombre y mujer es la más alta, porque se guardaba mucho la virgen mujer para poder entregar su cuerpo a alguien bajo un pacto. Y ese pacto era muy alto y muy sagrado porque contenía una entrega virginal. Tenía una entrega virgen, algo exclusivo que nadie había tenido para una persona. Entonces, por eso es distinto como Dios está
relatando la metáfora como tal vez la entienda alguien que la lea de Occidente, alguien de nuestra cultura. Que alguien para nuestra cultura, pues no va a haber el pacto entre la unión de un hombre y una mujer, porque para la cultura nuestra eh, la entrega de cuerpo no relaciona pacto para la cultura, pero para Dios sí. Entonces Dios, que dice, está hablando desde que lo que ellos conocen, por eso le da una metáfora que conoce Ezequiel y conoce Israel. Ellos conocían esa metáfora porque ellos comprendían el valor de la unión de un hombre y una mujer. Era un significado muy elevado, porque era la mezcla de dos seres y la entrega de algo virginal a alguien por el cual paga una dote, porque se paga un dote por eso. Entonces, por eso Dios está diciendo, esas dos mujeres que nacieron de esa mujer, le ponen nombres a Olá y a Olivá, que luego dice quién es Olá. Olá es Samaria y a Olivá es Jerusalén. Dice, yo las llegué a desposar, las hice mías. Cuando Dios dice las hice mías, hice un pacto. Ellas se entregaron a mí bajo pacto. Hay un pacto entre ellas y Dios. Entonces, está hablando de algo elevado, de algo profundo. Un par, un matrimonio, una boda. Ellas fueron mías, yo las desposé. Pero, dice Jehová Dios, aún estando en mi poder, la mayor, porque como eran dos, una nació primero, la otra nació después, había una mayor. Samaria es la mayor y Aholibá es la menor, que es Jerusalén. Entonces dice, Samaria es la mayor, la hermana mayor, mi esposa mayor, y la menor, Jerusalén, es Aholibá, y las dos fueron mías. Entonces se empieza a contarle la metáfora qué hizo, qué transgresión hizo su esposa mayor. Las dos son esposas, pero ¿qué hizo la primera? Aholibá. ¿Qué hizo Aholá? Que es Samaria. Dice, Ezequiel, te voy a contar en metáfora lo que me hizo mi esposa Aholá. ¿Qué le hizo Samaria a Jehová Dios? Él empieza a decir, a narrar. ¿Qué hizo? Cometió fornicación, estando aún en mi poder, dice, estando pactada conmigo, cometió fornicación. ¿Qué transgresión hizo? Llegó a enamorarse de sus amantes, dice, tuvo amantes, fornicó con ellos y se enamoró de ellos. Y le dice quiénes eran esos amantes, dice, los vecinos que tenía. Los vecinos de ella, de Samaria, se convirtieron en sus amantes y con ellos fornicó. ¿Cuándo? Porque los vio vestidos de púrpura, los vio vestidos de realeza, los vio codiciables a los capitanes, les vio su poder militar. Dice, cuando los vio que iban en jinetes de a caballo, era el poder militar. Se prostituyó con ellos, con todos los escogidos hijos de los asirios. Entonces, y llegó hasta enamorarse de sus amantes. Entonces, le está describiendo por metáfora la transgresión de Samaria. Aunque la transgresión fue espiritual, Dios está usando una metáfora natural de contenido sexual para explicar la transgresión de su pueblo, Samaria. Entonces, ¿qué hizo Israel? Del norte, que la capital es Samaria, lo que hizo fue ser infiel a Dios. Ese es el resumen de la metáfora. ¿Qué empieza a decir Dios de esta primera esposa en comparación de un esposo y una esposa? Lo que está diciendo es, mi esposa fue infiel. Ese lo resumen. Y por ser infiel, pues tiene otros títulos. Adúltera, fornicaria, e incluso la llegó a llamar derramadora de sangre. Entonces, pero el contenido es uno. ¿En qué delito cayó la primera esposa? En infidelidad. Fue infiel a su esposo, fue infiel a su señor, fue infiel a su marido. Entonces, ellos están entendiendo porque los hebreos sabían la gran transgresión que era la infidelidad en un pacto matrimonial, principalmente por la esposa. Entonces, ellos sabían que era grave, que incluso se podía dar muerte a la esposa infiel. Recuerden que habían las aguas de la maldición, que si un hombre tenía sospecha de que su esposa le estaba haciendo infiel, podía ir al sacerdote y si ella lo negaba, hacerle tomar las aguas de la maldición. Y si era cierto que ella estaba siendo infiel y estaba mintiendo, él empezaba a tener unos efectos negativos
en el cuerpo de la mujer, que era esterilidad, y se le secaba la pierna derecha, como señal de que estaba en infidelidad matrimonial y estaba engañando a su esposo. Entonces había sentencia también de muerte. El hombre podía entregar a la muerte, que me muriera por la ley de piedra, o devolverla a sus padres por infidelidad y que le devolvieran su dote. Entonces dependía de la misericordia del esposo, o darle carta de divorcio, o apedrearla. Si la transgresión era muy fuerte y no quería perdonarla, podía mandar a apedrear. Entonces Dios está usando esa metáfora para que ellos entiendan lo que la transgresión, el tamaño de la transgresión, y también el tamaño de lo que está sintiendo el esposo, de lo que está sintiendo Dios, porque Dios también siente. Entonces lo está usando a comparación de un esposo. ¿Cómo se sentiría un esposo que su esposa se va con todos sus vecinos y se mezcla con todos sus vecinos y su esposa le es infiel? Pues eso mismo que llega a sentir un esposo, dice Dios, es lo que él está sintiendo con Samaria, con su pueblo, que tanto amó, que la compró, la plantó. Esperó que salieran sus pechos porque la tomó desde niña. Esperó que se hiciera grande, la desposó. Pero cuando la hizo suya, aún estando en su poder, dice que se fue detrás de otros amantes, de otros que se enamoró de ellos al verlos vestidos de púrpura. Entonces Dios está expresando la infidelidad de Samaria por medio de una infidelidad matrimonial, de una infidelidad de una esposa. La primera esposa llamada Aholah, que es Samaria. Aholah significa, incluso tiene un significado, Aholah significa la que rechaza mi santuario. Le dice, ella, Samaria, empezó su problema al rechazar mi santuario. Por eso le bautiza con ese nombre. Samaria rechazó mi santuario. ¿Por qué? Porque cuando ellos se dividieron en dos, después de Roboam, el reino se dividió. Samaria, con las 10 tribus, se apartaron del santuario. Ellos dejaron el santuario porque el santuario quedó en Judá, en Jerusalén. Entonces, Aholiba significa mi santuario está en ella, porque el santuario y el tabernáculo quedó en Jerusalén. Y Aholah, que Samaria, significa ellos despreciaron mi tabernáculo, ellos despreciaron mi santuario. Desde allí empezó. Entonces Dios está mostrando por dónde empezó ese camino a la infidelidad. Cuando empezaron a despreciar el santuario, cuando empezaron a despreciar el tabernáculo, cuando empezaron a despreciar la iglesia, cuando empezaron a separarse, a menospreciar el santuario. Por allí fue un camino para irse detrás de todos estos enamorados amantes que eran los asirios. Entonces, porque ya el templo, la gloria de Dios no estaba en ellos, porque la gloria estaba en el tabernáculo, estaba en el templo. Entonces, pues en una de las esposas no estaba el tabernáculo. El tabernáculo de Dios estaba en la menor, estaba en Aholiba, en Jerusalén. Y por eso el esposo va a llegar a decir que incluso llegó a amar más a la menor. ¿Por qué llegó a amar más a la menor? Porque en ella estaba el tabernáculo de Dios, en ella estaba su tabernáculo. Dios llegó a amar más a Jerusalén. Y por eso vamos a ver al final de la metáfora, pues que a ella le dio a beber más castigo, le dio a beber el cáliz hasta el fondo, todo su ancho. ¿Por qué? Porque amaba más a ella y porque ella tenía más responsabilidad por tener el tabernáculo. Incluso fue más castigada a Aholiba que a Aholah, aunque la que empezó haciendo todas las transgresiones fue la hermana mayor. La que más castigada fue la hermana menor. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios estaba en ella. ¿Qué más dice Dios en la metáfora? Dice Ezequiel. Y Ezequiel, Dios usa una metáfora de manera que el mensajero la entienda y que la entiendan los que la van a escuchar. Cosa que para nosotros los que estamos en Occidente a veces cuesta entenderla, a menos que el Espíritu nos explique, nos la muestre, porque nosotros tenemos una cultura diferente de pacto, de la parte de parejas, una cultura totalmente distinta. Pero para ellos, pareja, boda, mezcla sexual es pacto. Y es pacto elevado, pacto casi que difícil de romper. Entonces por eso Dios expresa por esta metáfora, una metáfora de un esposo con una esposa.
Es que hizo la esposa Samaria, que acá la llama Olab, la que menospreció el santuario. Dice, yo la amé, yo la desposé, la hacía, era mía, todo mi poder estaba con ella, pero sin embargo ella se enamoró de sus vecinos. ¿Quiénes eran sus vecinos? Los asirios. Dice que Samaria siempre trató de unirse a los asirios, hizo alianza con los asirios, se impresionó con el ejército de los asirios, se maravillaba con toda la economía, la parte religiosa, espiritual, las leyes de los asirios, y corrió detrás de ellos. Quería ser como los asirios, quería las riquezas de los asirios, tenerlas ellas, se mezcló con ellos. Entonces Dios, esa transgresión que hizo Samaria, la coloca como una metáfora, que es lo mismo como si una mujer casada fuera detrás de las riquezas de otro que no es su esposo, de otro que no es su marido, que fuera a refugiarse en otro que no es su esposo, porque Samaria, cuando tuvo miedo, corría a refugiarse en los asirios. Y Dios decía, pero ¿por qué no se refugia en mí? Si yo le he mostrado que saco agua de las rocas, yo le he mostrado que le puedo traer cornisa de los mares, yo le he mostrado que le puedo traer maná del cielo, ¿por qué no viene y se refugia en mí? Entonces ella, cuando tenía miedo, se refugiaba en los asirios, se refugiaba en otros. Entonces Dios coloca eso en metáfora a una esposa y un esposo, que el esposo está recibiendo la infidelidad por parte de la esposa. Entonces Dios le escribe todo lo que está haciendo esta esposa en forma de metáfora de una pareja, en la cual la pareja cae en infidelidad. Entonces, ¿qué dice más Dios? Dice, esto hizo la hermana mayor. ¿Quién era la hermana mayor? Samaria. Samaria fue la primera que hizo eso. La primera que empezó a irse detrás de las leyes de los otros países, a irse detrás de otras alianzas con otras naciones extranjeras. Que Dios en la ley le había dicho, no hagas alianzas con naciones extranjeras, mantén solo la alianza con Jehová tu Dios. Ellos se fueron detrás de esas naciones porque vieron encantos en ellas, querían tener lo que ellas tenían y querían la protección de esas naciones en momentos de temor. Entonces, por eso Dios la juzga y dice, me abandonaron, se olvidaron de mí, no confiaron en mi poder, en mi amor, en mi bondad, que yo las puedo bendecir, las puedo proteger, las puedo proveer. Entonces, ¿a quién describe primero? A Samaria. Y luego empieza a hablar de la que más ama, empieza a hablar de Jerusalén, de Olivá. ¿Por qué es la que más ama? Porque primero es la menor, y dos, porque el santuario sí estaba en ella, el santuario de Dios estaba en Jerusalén. Entonces dice que viendo su hermana a Olivá, todo lo que hizo Samaria, las transgresiones, la infidelidad, sus fornicaciones, su adulterio, dice, ella hizo doble que lo que hizo la hermana mayor. Dice, se enloqueció. Dice, literalmente, de una metáfora, dice, lo vio su hermana Jerusalén y se enloqueció más que ella. O sea, multiplicó lo que hizo mal Samaria, la esposa mayor, ella lo multiplicó y le hizo más fornicaciones al esposo, más transgresiones, más infidelidades, mucho más adulterio que el que había hecho la hermana mayor. Entonces, por eso es que le va a dar un juicio mayor a la hermana menor que la hermana mayor. Entonces va a hacer un castigo severo con la hermana menor, porque primero la hermana menor ya había visto que el esposo castigó a la hermana mayor por sus transgresiones, y aún viendo que Dios la castigó, multiplicó las transgresiones contra su esposo. La esposa menor dice, usted va a recibir doble castigo que el que recibió la hermana mayor, la esposa mayor. Es que hizo la esposa menor, que es Jerusalén. Dice, pues Jerusalén no solamente imitó la misma transgresión, sino que las duplicó, multiplicó las transgresiones de la esposa mayor de Samaria. ¿Qué hizo? Lo mismo, se enamoró de sus vecinos, se fue detrás de los asirios, también se mezcló con los babilónicos, se mezcló con los caldeos, se fue detrás de sus ídolos, detrás de sus leyes, detrás de sus ejércitos, detrás de los encantos de esas naciones, detrás de sus riquezas económicas, de sus leyes políticas, se fueron detrás de ellos. Dice Dios, olvidándose de mí, se olvidaron de mí y me dieron la espalda. Entonces, ahora, ¿qué dice Dios? Ezequiel, pues, ¿cómo estaría un esposo?
enojado, impotente, frustrado, muy triste. Pues así le dice Jehová Dios, dice Ezequiel, pues yo estoy muy enojado con la hermana mayor, con la esposa mayor, ya le hizo juicio. ¿Y qué le hizo? Dijo, pues voy a hacer que todos esos amantes que primero la amaron, ahora la desprecien. Voy a hacer que todos esos que vinieron y le hicieron el amor, ahora vengan y le hagan la guerra, hasta que la despojen de todo lo que tiene, hasta que dejen quemada la ciudad. Entonces Dios permitió que esos mismos con los que ella buscó refugio, con esos mismos que ella estaba encantada, se desencantaran. Entonces Dios permitió que ahora estas dos esposas vieran que esos amantes no eran lo que ellos creían, que no eran las riquezas que ellas tenían, no era lo que ellas pensaban. Entonces por eso ahora se le volvió ajenco, se le volvió amargura. Estos mismos amantes la hicieron sufrir. Estos amantes que primero la hicieron producir una felicidad, ahora la hicieron sufrir hasta despojarla, hasta escarnecerla. Ahora pasaron por encima de ella. Entonces todos estos amantes que le hicieron el amor, dice Dios, voy a vallarlos para que le hagan la guerra hasta que ustedes queden desolados. Entonces, ¿a quién mandó hacerle la guerra a Samaria, la hermana mayor? A los asirios. Los asirios vinieron, primero fue como la mujer en el Edén, les pareció codicioso, les pareció maravilloso a sus ojos. Dice la escritura que la mujer, cuando vio el fruto de la ciencia del bien y el mal, le pareció codicioso a sus ojos, lo vio deseable a sus ojos. Y asimismo le pasó a Samaria. Samaria vio delicioso a Siria, vio deseable a Siria, quiso ser como Asiria, quiso tener lo que tenían los asirios y se mezcló con ellos. Y eso mismo hizo la mujer en el Edén, pero después vino el dolor. Por eso dice que llegando Dios dijo a la mujer, se te van a multiplicar los dolores. Eso mismo que te hizo desear te va a hacer sufrir. Y lo mismo pasó aquí. Los mismos asirios que primero Samaria los deseó, luego ellos a los asirios le hicieron sufrir hasta que llegó Samaria a aborrecer a los asirios. Y lo mismo quiere Dios ahora con nosotros. Y aquí viene la parte para nosotros. ¿Qué ocurrió con la humanidad? Que Dios la colocó a la humanidad para que deseara a Dios por medio del árbol de la vida, para que nos enamoráramos de él a primera vista. Por eso Dios castigó más a Judá, porque dice que Judá, Jerusalén, su esposa menor, la que él más amaba, la castigó más porque dice que incluso cuando vio a los babilonios se enamoró a primera vista. Y de mí no se enamoró a primera vista. A mí me tocó que rogarle para que saliera de Egipto. A mí me tocó que darle muchos regalos. A mí me tocó que hacerle muchas señales. A mí me tocó que casi bajar en persona para que me deseara. No se enamoró a primera vista. Pero vio a los babilonios y se enamoró a primera vista. Entonces Dios le dice lo mismo a nosotros. Dios, ¿qué quería? Que el hombre y la mujer a primera vista desearan el árbol de la vida. Que el hombre y la mujer a primera vista se enamoren de Dios. Que a primera vista, a primera vida, a primera probada, a la primer sentir, nosotros deseemos a Dios, deseemos el árbol de la vida. Pero lo mismo que pasó aquí ya había pasado, pasó en el Edén. Aquí Aholá deseó a los asirios. Eva deseó al árbol de la ciencia, a sus vecinos, al árbol vecino, lo deseó. Esto ya había ocurrido, volvió a ocurrir y Dios lo usa en una metáfora. Pero está hablando de todos nosotros, no solamente de Israel, de Samaria y Jerusalén, está hablando de nosotros. El hombre no se ha enamorado a primera vista de Dios. El hombre no ha deseado a Dios como Dios desea. Dios desea que tú y yo lo deseemos. Dios desea que a primera vista nosotros lo deseemos a Él, nos enamoremos de Él. Entonces, ¿qué hizo Judá, Jerusalén, que es Olivá? Dice que a primera vista se enamoró de los vecinos. ¿Quiénes eran los vecinos? Babilonia. A primera vista, la mujer Eva en el Edén se enamoró del árbol de la ciencia. Dice que lo vio deseable, le vio encantos, que quiso tomarlos cuando ya Dios le había dicho que no tomara sus frutos. Igual Dios le había dicho a Samaria y a Jerusalén que no tomara los frutos de las naciones extranjeras, que no se mezclara con ellos. Pero lo mismo pasó en el Edén. Entonces, ¿qué hizo Eva?
dice que deseó a primera vista el árbol de la ciencia. Pero ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dios tiene que hacer lo mismo que hizo con ellos. Dios va a hacer una obra hasta que la misma humanidad llegue a aborrecer lo que comió en el Edén. Es el día que haya conversión, es cuando los que comimos primero la ciencia, la deseamos, lleguemos a aborrecerla por el dolor que nos causa, por la aflicción que nos causa, por el asolamiento que nos hace. Por eso Dios dice, ahora lo que voy a hacer es estos mismos que para ustedes fue un deseo, tiene que llegar a ser aborrecible. Y Dios se va a encargar de eso. De lo mismo hace Dios. Dios va a llegar un momento en que la misma humanidad aborrezca aquello que comió en el Edén, que le parezca aborrecible la ciencia y vuelva a querer desear lo que nunca deseó, que es el árbol de la vida, que ese es Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, todavía la humanidad anda deseando todavía la ciencia, por eso está en infidelidad espiritual. La humanidad hoy no desea a Dios, no se enamora de Dios a primera vista, pero casi siempre lo tiene para lo último, lo tiene como el botiquín en la casa. Por si hay un incendio, saco a Dios. Por si hay un incendio, saco el extintor llamado Dios. O sea, por si pasa algo malo, lo cual significa que no es su deseo, lo cual significa que no es su enamoramiento a primera vista, es por si algo malo ocurre, recurrimos a Dios. Eso significa que se tiene en el menor lugar, en la posición menos del corazón. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que su esposa no sea infiel. Eso es lo que le estamos dando, la infidelidad a la esposa. ¿Qué dice Dios? Ella no se enamoró de mí en primera vista, ella no fue fiel a mi pacto, y ahora yo estoy muy enojado, Ezequiel, con mi esposa Samaria, y a Samaria ya le expresé mi enojo. ¿Qué hice? Que lo mismo que ella deseó se le convierta en ajeno. Lo mismo que al principio lo probó a los asirios y le pareció deseable, le pareció dulce, ahora hasta que se le vuelva amargo, hasta que ella misma diga, quiero vomitar, quiero desprenderme de los asirios. Y lo mismo quiere Dios. Dios quiere que nosotros nos desprendamos de lo que comimos en el Edén, pero hasta que llegue a ser aborrecible para nosotros y que sea deseable lo que Dios nos presenta. ¿Qué nos presentó Dios en el Edén? El árbol de la vida. Y hoy el árbol de la vida es Cristo, su Hijo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que Cristo para ti y para mí sea deseable. Que Cristo a primera vista para nosotros nos enamoremos de Él. Que cuando nosotros escuchemos la primera vez que Cristo pase por nuestro lado otra vez, nos deje enamorados, nos deje cautivados por su hermosura, nos deje maravillados de su poder. Pues ahora Dios quiere que nuevamente vuelva a ocurrir, pero con Cristo, lo que pasó en el Edén. Que ahora la mujer, cuando vea a Cristo, diga, qué deseable eres. Quiero comerlo, quiero mezclarme con Cristo. Quiero ahora llevarle a Cristo a todos los que están a mi alrededor. Que eso fue lo que hizo la mujer. Agarró la ciencia y se la repartió a los que había alrededor. En ese momento era su esposo, pero a todos los que estaban cerca de ella. Entonces Dios quiere que hoy la iglesia, la mujer, al ver a Cristo, lo desees a Él. Que al solamente ver la sombra de Cristo ya se enamore a primera vista de Cristo. Y que solo quiera mezclarse con Él. Y después de mezclarse con Cristo, quiera compartirlo a las demás naciones a Cristo. Entonces, por eso, en esta metáfora Dios está mostrando la condición no solo de Samaria, no solo de Jerusalén, no solo de alguna mujer que ha podido transgredir un pacto de infidelidad, o también hombre. La infidelidad está en todos los hombres y mujeres desde Edén. Todos los hombres en algún momento hemos sido infieles, o la mujer también, pero no se está refiriendo a una persona específica o una nación específica. Lo que Dios está usando en la metáfora es toda la humanidad fue infiel. Toda la humanidad, todo el hombre, todas las mujeres caímos en infidelidad. ¿Por qué? Porque deseamos justo el árbol de la ciencia. Porque cuando Dios nos puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, nosotros deseamos el árbol de la ciencia. Nosotros nos fuimos detrás del árbol de la ciencia. Nosotros corrimos a ver con deseo el árbol de la ciencia. Nosotros quisimos primero probar el árbol de la ciencia.
teniendo enfrente el árbol de la vida, el árbol deseable, el árbol de la vida eterna. Nosotros, la humanidad toda, desde el principio, ha sido infiel en relación a Dios que nos ama. Entonces, ¿ahora qué quiere Dios? Dice Dios, ¿qué hizo la hermana menor? ¿Cuál es la hermana menor? Jerusalén en este caso. Dice, ¿qué hizo? Ella también cometió el mismo error que cometió la esposa mayor, Samaria. Se fue tras de sus vecinos, cometió fornicaciones, adulterio, y no solamente hizo, pasó sus hijos por fuego. Los hijos que yo tuve con ella, los quemó, se los entregó a su Dios, se los mataron a los hijos, los que yo les di. Se dice, hizo todos los pecados juntos. Le dice, pues, ¿cuál va a ser el castigo? Y se le voy a dar a beber el cáliz del juicio. Le voy a dar a beber el cáliz del furor. Ella va a conocer mi ira mayor que Samaria. A ella le voy a hacer más castigo que el que le hice a su hermana la mayor. Porque ella al fin no tenía mi santuario. Pero Judá, Jerusalén tenía mi santuario. Jerusalén ya había visto cómo castigué a la hermana mayor. Eso debía haber servido para que ella tuviera un temor de no hacer estas transgresiones. Sin embargo, pasó por alto ese temor. Te dice, ella va a recibir más juicio que la hermana menor. Entonces, ¿cómo terminan las dos esposas en esta metáfora? Castigadas. Las dos esposas terminan castigadas. ¿Cómo termina el esposo? Porque hay un solo esposo. El esposo de estas dos esposas, pues termina impotente, frustrado, enojado, está triste por lo que está pasando con sus esposas. Pero hay algo que dice Dios, no las voy a desechar. Entonces Dios muestra su fidelidad. Aunque tenía licencia de darle carta de divorcio, aunque tenía licencia para matarlas, podía hacerlo, porque eso le da en la ley podía darle la facultad al esposo o demandarlas a matar si quería, demandarlas a tomar las aguas de la maldición si quería, o de dar la carta de divorcio en silencio, o hacerlo público en la plaza para que la mataran por adúltera, o entregarla a sus padres y devolverla a adultera. Entonces eso lo puede hacer el esposo. Entonces Dios dice, aunque yo tengo licencia de hacer todo eso, con toda esta transgresión, con todas estas infidelidades que me hizo mi esposa, mi pueblo Israel, que me abandonó, se olvidaron de mí, se fueron detrás de naciones, quisieron lo que tenían esas naciones, no mis riquezas, Dios dice, pues voy a seguir con ella. Aunque sí le voy a pasar una copa de cáliz, sí le voy a hacer beber la copa del furor, no va a ser para destruirla, va a ser para quitarle esa lujuria, va a ser para quitarle esos amantes, va a ser para que ella llegue a vomitar, a aborrecer a ellos. Voy a hacer eso y lo voy a hacer con sus mismos amantes para que ella llegue a aborrecer, a hastiarse de ellos. Entonces Dios que muestra su amor fiel, que aunque sí Él las castigó, no era para destruirlas, sino que quería acabar era la infidelidad que estaba metida en los tuétanos de estas esposas. ¿Y cómo? Con sus mismos amantes, con Asiria y con los babilonios. ¿Quién hizo sufrir a Samaria finalmente? La hizo sufrir los asirios. ¿Qué ocurrió con los asirios primero? Lo primero la hizo feliz. Los asirios primero hicieron feliz a Samaria. Ellos se pusieron feliz cuando vieron que los podían ayudar, que podían ser ricos como ellos, cuando vieron sus ejércitos, Dios ya nos pueden defender, les hicieron felices a los a Samaria. Pero luego los asirios la hicieron sufrir al mismo tamaño de lo que le hicieron feliz al inicio. Y eso es el Edén. La mujer al inicio fue feliz con lo que comió, pero Dios le dijo, llegarán muchos años en los que eso que comió te va a causar muchos dolores. Se te van a multiplicar los dolores de eso mismo. ¿Y quién le va a hacer los dolores? Lo mismo que te hizo feliz. ¿Es quién le hizo feliz a la humanidad? La ciencia. Pero la misma ciencia que hace feliz a la humanidad le va a causar muchos dolores a la humanidad. Así, en el mismo tamaño, la felicidad que le ha dado le va a causar en tribulación, la misma ciencia. Y es donde la humanidad aborrecerá la ciencia. Dirá, nunca debimos haber conocido ese árbol, nunca debimos haber comido ni tocarlo, porque lo aborrecemos, porque le hará un gran dolor la ciencia a los hombres. Entonces todavía no ha llegado todo el dolor que la ciencia produce a la humanidad, pero va a llegar el momento así,
Samaria nunca pensaba que los asirios le iban a causar un dolor, porque eso no pasó de un mes para el otro, pasaron en años. En los primeros años, los asirios le daban felicidad a Samaria. La Samaria miraba a los asirios y decían, de ahí viene mi felicidad. Ellos nos hacen feliz porque nos protegen, nos proveen. Pero llegó un día en que les trajo todo el dolor que nunca habían conocido los samarios, se los trajo a Siria. Destrucción, mató a sus hijos a espada, abrió sus vientres, sepultó cadáveres sobre cadáveres, quemó su ciudad. Eso que los hizo feliz, finalmente les hizo mucho dolor. Y eso normalmente sucede en la vida. Es cuando hay algo que es pecado, algo que es negativo, primero va a causar mucha felicidad, pero luego mucho dolor. ¿Por qué? Porque es el mecanismo como trabaja el mal. Primero te hace un éxtasis y luego te hace una destrucción total. Entonces aquí hay una foto para que ahora Dios nos muestra qué es lo que debemos entender nosotros y hacer. Y aquí estamos entendiendo qué fue lo que esta esposa no entendió. Y que incluso ha podido pasar en muchos hogares, en muchas familias, sí, ha pasado. ¿Y qué hay que hacer ahora? Entender cómo Dios entiende. ¿Qué dice Dios? Voy ahora a trabajar con este pueblo. Voy a ayudar a este pueblo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Voy a darle la copa a la ira, pero voy a hacerla nueva. Voy a quitarle esta lujuria, voy a quitarle esta infidelidad que no permite que ella me vea. Entonces, ¿qué quiere ahora Dios? Esto pasó con Jerusalén y pasó con Samaria, pasó con ellas las dos. Entonces ahora viene para nosotros, antes de irnos, ¿dónde vamos a ver a Cristo? Entonces ahora tenemos que ver esta foto. Dios, Jehová Dios, le colocó a Adán y la mujer el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿Qué quería Dios con el árbol de la vida? Que ellos vieran lo deseable que es. Que ellos quisieran estar hasta en la sombra de ese árbol, en la copa de ese árbol. Quisieran estar con ese árbol, comerse hasta el tallo de ese árbol, porque era el árbol de la vida eterna. Si era el árbol que da vida eterna, no solamente Dios quería que se comieran el fruto, quería que se comieran todo lo que producía ese árbol, pero que para ellos fuera un deseo. Pero no fue un deseo para Adán y la mujer, por el contrario, fue un deseo por el árbol de la ciencia. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Qué le ocurrió a estas que desearon lo contrario? Eso mismo que desearon, llegó un día a destruirlos. Eso mismo va a pasar con la humanidad. Un día, la ciencia causará tanto dolor a la humanidad que la humanidad aborrecerá la ciencia. Pero eso no ha llegado todavía, pero va a llegar. Un día la ciencia llegará a ser aborrecida por el hombre. Un día. ¿Cuál día? El día que la ciencia traiga ajenjo. El día que la ciencia mate sus hijos. El día que la ciencia destruya. El día que la ciencia les cause dolor, la humanidad volverá a poner los ojos en el árbol de la vida. Entonces, ahora, ¿qué quiere Dios? Que la iglesia comprenda la metáfora. Si tú y yo comprendemos la metáfora, porque el objetivo de la metáfora no es que tú la oigas, sino que la entiendas. ¿Qué quiere decirte Dios a ti? ¿Cuál es el objetivo de la metáfora? No es aplicar a personas naturalmente. Es ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios decirme? Pero Dios quiere decirme algo importantísimo. Me dice Dios. ¿Qué nos dice Dios? Ahora a la iglesia yo le he puesto el más hermoso de los hijos de los hombres, al más hermoso de todos, le he puesto a mi hijo, le he puesto a Cristo en la tierra. Entonces, ¿ahora qué quiere Dios? Dios dice, yo quiero que ustedes se enamoren a primera vista de Cristo. Yo quiero que ustedes deseen a Cristo, que quieran todo lo que sea de Cristo, que se enamoren a primera vista de Él, que a todo lo hagan con Él, porque ahora les he puesto a Cristo. A ellos les puse el árbol de la vida, a esta esposa le puse mi santuario, pero a usted le puse una persona, les puse mi hijo. Entonces, si yo no estoy enamorado de Cristo Jesús,
hay una palabra para nosotros. Porque si no estoy enamorado como Dios quiere de su Hijo, hay algo que está fallando. Porque yo estar enamorado a primera vista de Cristo. Yo estar enamorado a primera palabra. Desde la primera palabra que Cristo mencionó, me enamoró la primera palabra. Debo ser seducido por Él. Dios quiere que seamos seducidos por su unigénito Hijo. Entonces lo que tenemos que revisarnos en esta mañana es si en ti hay una seducción plena por el Hijo. O si solamente es el botiquín. Sí lo tengo, pero por si hay un problema. Sí lo tengo, pero por si hay un incendio. Sí lo busco, pero cuando hay que apagar algo. Eso no es seducción. Seducción es toda mi vida. Y continuamente quiero estar mezclado con Cristo, estar donde Él está. Es lo que tenemos que examinarnos en esta palabra. ¿Cómo está mi alma en relación a Cristo? ¿Es un cordero para salvarse o es un árbol de deseo? ¿Es una persona deseable? Entonces, si es deseable, uno no busca a alguien que desea cada 15 días. Una persona cuando no desea a Cristo lo busca cada mes, cada 15 días. Cuando yo deseo a alguien, lo busco todos los días porque es un deseo, es un éxtasis. Es como el niño cuando está niño. Él busca el juego a toda hora. ¿Por qué él no para de buscar el juego? Porque es lo que desea. De lo mismo quiere Cristo. Que tú y yo lo busquemos segundo a segundo por deseo, no como un botiquín o un elemento de mecanismo en peligro. Un extintor, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? Esa palabra tráela a mi corazón cada uno. Por eso en Apocalipsis que le dice el Señor a la esposa, dice, has dejado tu deseo, has dejado tu primer amor. Te has dejado de enamorar de mí. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que hoy nos presenta al Hijo y dice, ahora ustedes tienen a mi Hijo, no mi santuario, porque Aholibá tenía el santuario de Dios, pero nosotros tenemos algo mayor que el santuario de Dios, tenemos el Hijo de Dios. Y Dios dice, ¿qué sientes tú por mi Hijo? Dios le pregunta a Aholibá, ¿qué tú sientes por mi santuario? Y ellos dejaron de desear el santuario. Aholibá lo desechó, se fue lejos del santuario. Aholibá, aunque lo tenía, lo menospreció también. Y hoy la iglesia es la que tiene algo más poderoso que el santuario. La iglesia tiene lo más hermoso que cualquier maravilla del mundo, que cualquier obra creada por el hombre. Tiene al Hijo de Dios. Pero la pregunta que tienes que hacerse tú realmente, sinceramente con el Espíritu es, alma mía, ¿tú deseas al Hijo de Dios o no lo deseas? Es la pregunta importante acá. Porque Cristo es para ser deseado. A Cristo se le pueden dar otras cosas, se le puede dar respeto y está bien, se le puede dar gracias y está bien, se le puede dar admiración y está bien, pero Cristo por lo que es digno de ser deseado. Pero es donde cada persona examinarse si sí es un deseo, porque si es un deseo, me atrae y siempre estoy donde Él está, siempre estoy trabajando donde Él está trabajando, siempre estoy en lo que Él está, porque es mi deseo. Entonces no es una obligación, no es una imposición, no es tengo que ir cada mes, tengo que ir cada 8 días, no, pues no toca que ir, no, porque cuando es un deseo no toca, me atrae, es éxtasis está, porque es Cristo el deseable. Es lo mismo problema que tuvo acá, Dios no quiere que lo tenga la iglesia. ¿Qué llegó a ser? Estos que tenían a Dios no lo desearon. ¿Qué puede ocurrir con la iglesia? Que los que tienen al Hijo de Dios no lo deseen. Y eso es un grave problema. Si no se desea al Hijo de Dios, es el mismo problema que tuvieron estas esposas. No desearon al Dios omnipotente. Y la iglesia debe desear al Hijo de ese Dios omnipotente, al Señor Jesucristo. Desearlo. Llegar a desearlo. Inicialmente puede ser que empiece dándole otras virtudes, pero debes llegar a desearlo. Y esa es la oración que en esta mañana vamos a cerrar. Que el Espíritu Santo aumente el deseo en nuestras almas por el Señor Jesús. Que el deseo se multiplique para que todos mis sentidos sean atraídos por Él. Todo mi ser sea atraído por el Señor Jesús con un éxtasis para desearlo. Como la mujer en el Edén, cuando deseó la ciencia, pero ahora deseando a Cristo. Y una vez que lo desee, quiero compartírselo a todos.
porque es mi deseo, es mi placer. Y a diferencia de los otros amantes, Cristo nunca se convierte en ajeno. Cristo nunca te va a causar dolor. Cristo nunca te va a causar un sufrimiento, porque Cristo no se convierte en algo negativo, como la ciencia que se convierte en dolor, como la miel que se convierte en ajeno, como los asirios que se convirtieron luego en muerte. Ellos lo vieron primero como vida, luego se convirtió en muerte. Ellos lo vieron como refugio, luego se convirtió en su terror. Cristo permanece siempre siendo el unigénito Hijo de Dios, admirable, lleno de todas sus riquezas. Por eso oramos en esta mañana al Padre que por medio del Espíritu Santo aumente, multiplique, que convierta todo lo que usted siente por Cristo que no sea deseo, Él lo convierta en deseo. Si tú tienes por allí respeto por Cristo, oramos para que ese respeto se convierta en deseo. Si tú tienes por allí alguna admiración, alguna honra por Cristo, oramos para que esa honra se te convierta en deseo. Sí, yo ya tengo algo por Cristo, tengo agua, tengo algo por Cristo, sí, tengo una honra, un respeto, le admiro, tengo una fe, pero es mejor que se convierta en vino, en deseo, porque es lo que Dios quiere. Dios cuando pone al Hijo dice lo mínimo que alguien debe sentir cuando lo vea es deseo, porque es que Cristo es toda la gloria de Dios, todo el placer de Dios. Y por eso, si alguien no lo ve como es en realidad, no lo va a ver con deseo, lo va a ver para otros usos. Pero cuando yo lo veo totalmente como es Cristo, mi alma se llena de éxtasis. Y eso se va a comprobar en cómo tú vives la fe, en cómo tú participas de la iglesia, en cómo tú vives el reino de Dios. Por eso ya ahí no es cada 15 días que me acuerdo de por allá de Dios. No, es que es cuando hay un problema que ahí sí voy a orar. No, porque ahí todavía no hay deseo. Pero está bien, si por ahora alguien tiene otros sentimientos para Cristo, ya está bien, que tenga esos sentimientos está bien. Pero oramos para que todos esos sentimientos que son agua se conviertan en un indetenible deseo por el Señor Jesús. Amados, paz y gracia para todos, sean muy bendecidos y que vuestro deseo por Cristo para todos sea multiplicado, así como estas esposas se les multiplicó el deseo por estas naciones, a nosotros por el Señor Jesús y sus riquezas. Paz a todos, recordemos que mañana es el final de las transmisiones globales, así que están invitados, mañana es el cierre en la mañana, volveremos en enero en el nombre del Señor a las globales, así que mañana todos invitados a la última palabra del que desea nuestra alma. Si es nuestro deseo, pues mañana vamos a desear qué más tiene Cristo para decirnos a nosotros, su esposa, la iglesia. Paz, amados, sean muy enriquecidos, paz a todos. Paz.